buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Exitosa subasta de tés verdes. El gobierno colombiano se convirtió hoy en el segundo país del continente en emitir y colocar bonos verdes. Los recursos los usará para impulsar proyectos ambientales. En segundos, los detalles con el ministro José Manuel Restrepo. Inminente alza en las tasas de interés. La mayoría de analistas esperan que mañana el Banco de la República apruebe un primer incremento después de muchos años en sus tasas de intervención. Analizaremos sus implicaciones con Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de la firma Acciones y Valores. Jóvenes a estudiar carreras técnicas. Un estudio del Banco Mundial señala que este tipo de programas son los más recomendables para ayudar a los jóvenes a combatir el desempleo. En minutos hablaremos con María Marta Ferreira, economista senior del Banco Mundial y una de las autoras de este informe. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Muy importante, de hecho histórica para nuestro país, 750.000 millones de pesos. Y corresponde a la colocación lograda por el Ministerio de Hacienda en su primera subasta de tés verdes, realizada hoy en el mercado colombiano. La subasta de estos bonos se hizo en pesos colombianos a un plazo de 10 años. En 10 años el gobierno tendrá que pagar esta plata. La tasa de interés, además, de corte fue de 7,56%, que es un poco más baja que la tasa normal de procesos de endeudamiento de títulos habituales, de títulos de tesorería habituales en nuestro país. La demanda de estos nuevos tés verdes fue de 2,3 billones de pesos, es decir, mucho más de lo que el gobierno esperaba recaudar con este proceso de endeudamiento. Veamos la explicación del ministro de Hacienda. Tuvimos una demanda por 750.000 millones de pesos. Esta demanda, entre otras, además, se generó después de 4.6 veces de sobredemanda respecto a la emisión que tuvimos en el día de hoy. Algo también histórico comparativamente a este tipo de emisiones. Una tasa de interés también por debajo de la tradicional que hemos tenido en estas operaciones. El tés verde se convierte además en una oportunidad de desarrollo del mercado de capitales colombiano. Le sirve también a otros emisores de valores públicos y privados que tengan la intención de incursionar en estos mercados de finanzas sostenibles. Y será también la posibilidad para desarrollar proyectos en gestión de agua, en transición de transporte hacia un sistema más limpio y sostenible, en protección de la diversidad y también en transición a energías no convencionales y renovables. Mañana se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y la mayoría de los analistas dan por descontado, es decir, están esperando que allí se decida aumentar la tasa de interés de intervención, la tasa de referencia para nuestra economía. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué implicaciones trae para el país, para las empresas, para nosotros, los consumidores? Para analizar este tema quiero saludar al doctor Wilson Tovar. Él es el gerente de investigaciones económicas de la firma Acciones y Valores. Doctor Tovar, buenas noches. Nos complace mucho saludarlo. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Signo Pesos. Hola Víctor, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia y complacido estar aquí con ustedes. ¿Ustedes también creen, como la mayoría de los analistas del mercado, que mañana el banco subirá las tasas de interés? Sí, Víctor, indiscutiblemente lo que vemos es una variable que es el objetivo de control del Banco Central, que es la inflación, que se ha más que duplicado en los últimos 6 meses. Pasamos de una tasa de cercana al 2%, llegamos al 4,44%, lo que es una muy buena noticia. Al final, síntomas de inflación remuestran una actividad económica que se reanima, actividad tanto de la demanda como de la oferta, y por lo tanto, estas medidas de urgencia que implementamos hace justamente un año, cuando bajábamos drásticamente la tasa de interés desde el 4,25% hacia el 1,75%, era necesario para reanimar la economía. Hoy la economía está saliendo de cuidados intensivos, no requiere esa ayuda y seguramente empezaremos en un proceso de normalización de la política monetaria a lo largo de los próximos 14 meses. Es decir, si le entiendo, doctor Tovar, mañana arrancan, pero no pararían ahí. ¿Ustedes cuánto esperan que suban las tasas de interés pues, en este ciclo que se viene de varios meses? Miren, en consenso en general en el mercado hay una expectativa de un primer incremento de 25 puntos básicos. Así lo ha hecho el Banco Central en las últimas 2 décadas cuando se requiere normalizar la política monetaria. Nosotros en particular vemos un incremento probable de 50 puntos básicos, del 1,75 al 2,25%,
Y esto considerando que las expectativas de inflación, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se han venido levantando, a diferencia de lo que pensábamos inicialmente, un choque transitorio, eventualmente puede ser un poquito más estructural, pero como quiera que sea, vemos una tasa caminando a niveles similares a los prepandémicos 4.25, 4.50 hacia el cierre del año 2022. Hacia el cierre del próximo año, 4.25, 4.50. Actualmente estamos en 1,75%. Doctor Tovar, bueno, el año pasado vimos rebajas muy importantes, como lo recuerda usted, por la pandemia para impulsar la economía en las tasas de interés de referencia. Pero ¿usted recuerda hace cuánto el Banco de la República no tomaba una decisión de elevar tasas de interés? Es muy probable que la última subida de tasas de interés haya estado por allá sobre el periodo inicial de 2018, pero decididamente quizás los periodos inflacionarios son los periodos en donde la política monetaria realmente es acuciosa, ¿no? Basta recordar con el último fenómeno del Niño, Claro. que vivimos entre 2015 y 2016, cuando la tasa se levantaba casi a niveles del 7.5%. En este caso, pues veníamos de una inflación pegada al 2%, incluso en niveles inferiores, y hoy en día la tenemos, como dije, 4.45%, por lo tanto ya deberíamos tener una tasa de política monetaria un poco más neutral que la que tenemos en este momento, que es expansiva y apoya totalmente el crecimiento. Claro, yo también creo que son varios años sin subir tasas de interés. Doctor Tovar, en la práctica, ¿qué busca el Banco de la República que hagamos las empresas y los colombianos o que no hagamos las empresas y los colombianos al momento de subir las tasas de interés? ¿Cómo se transmite esto a la economía para controlar la inflación? Normalmente la política monetaria ejerce un canal de transmisión hacia todas las tasas de interés en la economía, no solamente a las tasas de captación que veremos en las cuentas de ahorro, ¿no? Los CDTs, sino también a las tasas de crédito. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende pues, retirar un poco, en parte, una gran liquidez que hay en el mundo, es una constante, pero en Colombia también podría haber una liquidez adicional que ha sido irrigada tanto por el gobierno como por el Banco Central para permitir la economía reanimarse, y en ese sentido se tratará de ajustar un poco esa cantidad de liquidez, pero también los costos, ¿no? Los costos han estado particularmente bajos y vamos a tratar de normalizarlos. No se trata desde ningún punto de vista de frenar la economía. Seguramente veremos algunos efectos, pero muy limitados. Si yo le quisiera hacer un número puntual, le diría que esperaría que los costos de la cuota de un crédito de consumo se vean incrementados de aquí al próximo año en cerca de 1.000 pesos por millón de deuda. Eso es un número pequeño comparado con el tamaño de munición que nos han dado a lo largo de los últimos 2 años para paliar estas consecuencias de la pandemia, ¿no? Pero entonces seguramente, y esperan ustedes, y seguramente lo espera también el Banco de la República, es tener un efecto sobre las demás tasas de interés, inclusive de los créditos que adquirimos los colombianos. Doctor Tovar, aunque el Banco de la República suba en varias oportunidades en los próximos meses la tasa de interés de referencia para la economía, su política monetaria seguiría siendo expansiva, es decir, de todas formas, con tasas de interés todavía un poquito más arriba, seguiría estimulando la reactivación, pues porque todavía no nos recuperamos del todo del coronavirus. Sin duda. Fíjate, Víctor, que cuando tenemos una tasa del 1,75% con una inflación del 4,44%, lo que nos está diciendo es que la tasa de política realmente es negativa, en algo más como el 2,5%. De tal manera que lo que se intenta es volver una tasa neutral, y como es un proceso gradual, seguiremos indiscutiblemente a lo largo del próximo año apoyando desde la política monetaria la recuperación de la economía hasta superar los niveles prepandémicos. Como dije, no se trata de frenar la actividad económica, al contrario, mantener un impulso gradual. A diferencia de otras latitudes, fíjese que países como Rusia, Brasil, han tenido que hacer incrementos intempestivos de 100 puntos básicos, y eso puede causar un poco más de traumatismo en los agentes de la economía. En Colombia esperamos que este sea un proceso realmente gradual y que no termine afectando los ritmos actuales de demanda, que han sido vigorosos, y que se ajuste perfectamente los productores y las empresas a ese nuevo escenario de tasas de interés. Doctor Tovar, pensemos en los colombianos, y aquí sí nos gustaría una recomendación para la gente del común. Pensemos en los colombianos que ya tienen en sus planes sacar un crédito para cualquier cosa. No sé, un crédito hipotecario, un crédito para un vehículo, un crédito educativo, no sé, una compra al exterior, no sé, con la tarjeta de crédito, cualquier crédito. Y está ahí como en veremos. A esas personas, ¿qué hay que decirles? Que se aceleren,
que hagan esa adquisición de ese crédito rápido en los próximos meses antes de que esto se empiece a transmitir en el resto de tasas de interés, o el impacto no será muy fuerte sobre el sistema financiero? Hay que ser concretos a la población en el país. No vamos a causar un sentimiento de alarma por un incremento intempestivo de los costos de financiamiento. Se han bajado durante los últimos 18 meses y se ha buscado ayudar a la reactivación de la economía. Muchas personas tendrán oportunidades de endeudarse, si no es que ya lo han hecho, a tasas de interés particularmente bajas que podrían permanecer en esos niveles durante los próximos 2 años. Sin lugar a dudas, el que esté pensando lo va a hacer, y incluso para proyectos que el mismo gobierno ha estado promoviendo, como el proceso de adquirir vivienda para los jóvenes, sería una muy buena oportunidad de estructurar deudas a largo plazo con las tasas actuales. Pero no es que van a cambiar sustancialmente de una manera dramática. Yo estoy viendo en tasas de colocación de consumo, por ejemplo, de una tasa actual del 14.3% en promedio en el sector financiero al 15.1% de aquí a 12 meses. Por lo tanto, no es un incremento tan grande que vaya a restringir la oferta de crédito ni tampoco la demanda. Y sobre ese mismo tema, si usted tuviera que sacar un crédito hipotecario hoy, ¿lo haría con tasa fija o con tasa de interés variable? Normalmente la tasa de interés fija se trata de aprovechar justamente en momentos como los actuales, en donde las tasas están particularmente bajas, y eventualmente las tasas indexadas podrían permitirse cuando la inflación se vaya abajo. Ahora lo que estamos esperando es que la inflación eventualmente pueda mantener el curso alcista que tenemos hasta este momento, incluso podría abordar niveles del 5.2% en los próximos 6 meses, para luego converger a niveles del 3,5%, especialmente en el segundo semestre del 2022. Hoy la recomendación sería indexarse en deudas a tasa fija, quizás en el segundo semestre del año entrante más a tasas variables. Qué buena recomendación, doctor Tovar, usted que tiene las perspectivas hacia adelante de qué va a pasar con las tasas de interés y con la inflación en Colombia. Una última pregunta a propósito de proyecciones. ¿Cuánto ven ustedes que pueda crecer la economía colombiana, pues que se está reactivando rápidamente este año y el otro? No sé si tengan estimaciones. Ya nos habló de la inflación, pero en términos generales, empleo, economía, variables importantes, ¿cómo las ve en lo que nos queda hacia adelante? Víctor, estamos muy optimistas de lo que ha sido el desempeño de la economía colombiana, especialmente en los últimos meses, luego de las protestas que vivimos en el país entre los meses de abril y mayo. La demanda se ha comportado muy bien. Estamos esperando un desempeño de la economía que supere el crecimiento del 8% este año. Eso va a ser casi 2 puntos adicionales de lo que tiene en presupuesto el gobierno nacional. No nos sorprendería que caminemos a un 9%. Así lo piensan muchos agentes internacionales. Como siempre, los extranjeros a veces confían más en nuestra economía. Es muy posible que el ritmo de crecimiento se normalice un poco más, llegando a tasas entre el 4,5% en 2022, lo cual es saludable para un crecimiento promedio de los últimos 25 años del 3,5% en Colombia. Seguiremos manteniendo una velocidad de crucero muy importante en la actividad económica. Eso significa que controlando la inflación, y por eso vamos a tomar las medidas de política monetaria, nuestra inflación llegaría al 3,5% el año entrante. Y en esa medida, pues obviamente todavía tenemos en variables, por ejemplo, como la tasa de cambio, algunas expectativas de volatilidades en el horizonte de corto plazo, resumiendo un poco los temores propios de un proceso electoral que se vive en todo el mundo, pero nos acompañan variables muy importantes como el precio del petróleo, por ejemplo, que hoy en día se encuentra en el rango entre los 70 y los 80 dólares, y algunos agentes internacionales no descartan que eso pueda llegar incluso a niveles de 90 o 100 dólares hacia el mismo cierre de este año, lo cual sería muy importante tanto para las finanzas como para las cifras de exportaciones de nuestro país. La variable preocupante sería un poco el déficit en cuenta corriente. Recuerde que cuando estamos comparando importaciones y exportaciones, pues estamos hablando casi de 5.000 millones de dólares mensuales en importaciones, con escasas 3.500 millones de dólares en exportaciones mes. Ese déficit comercial pues es lo que no ha permitido que la tasa de cambio baje a un mejor nivel del que podemos tener en este momento sobre los 3.800. En ese norte sí esperamos que la tasa de cambio se acerque hacia los 3.700 el año entrante, y superado el proceso electoral quizás hasta los niveles de 3.600 pesos al final del año. Doctor Tovar, muchas gracias por sus expectativas, por contarnos la importancia de las tasas de interés del Banco de la República. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gusto acompañarlos, nos veremos próximamente. Les estaremos entonces informando mañana. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos espere el gran pulso que hay entre compañías mineras aquí en Colombia, en nuestro país. ¿Cuál es la razón? Juan Fernández ya viene con todos los detalles en su movida empresarial.
Regresamos a Signo Pesos. Para nadie es un secreto que los jóvenes en América Latina se han visto muy afectados por el desempleo. Solo en Colombia la desocupación juvenil supera el 20%, muy por encima de la tasa de desempleo nacional. Por eso el Banco Mundial realizó un estudio sobre la alternativa de estudiar carreras técnicas como fórmula para encontrar mejores oportunidades laborales. Para hablar de este informe le quiero dar la bienvenida a una de sus coautoras, la economista senior del Banco Mundial, María Marta Ferreira, quien nos acompaña desde la ciudad de Washington. Doctora Ferreira, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, por atendernos en Colombia. Bienvenida, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a toda la audiencia y es un gran placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por sacar unos minutos. Cuando los jóvenes piensan en cursar alguna carrera, piensan inicialmente en carreras profesionales. ¿No hay una saturación ya debido a eso de muchos profesionales que de pronto las empresas no estén demandando tanto? Sí. En muchas de esas carreras profesionales vemos una saturación y lo vemos en los retornos. Es decir, en los salarios netos de lo que cuesta hacer la carrera. En muchas de esas carreras los retornos son bajos y lo que eso nos está diciendo es que hay demasiados graduados en esas carreras con respecto a los que las empresas están buscando. Entonces sí, muchas de esas carreras están saturadas. ¿Y ustedes han identificado qué tipo de carreras? ¿En qué tipo de carreras hay saturación, por decirlo así? Depende del área de estudio, pero también depende, al interior del área de estudio, depende de la institución. Realmente depende de tanto el área de estudio como la institución. Hablemos entonces de las carreras técnicas. ¿Hay posibilidades, mayores probabilidades de enganche en el mundo laboral estudiando una carrera técnica? Sí y no. Es decir, por un lado nosotros sabemos que las carreras tradicionales dan en promedio alta empleabilidad y altos retornos, pero eso es en promedio. Hay muchas carreras profesionales que no dan ni alta empleabilidad ni altos retornos. Por el otro lado, hay muchas carreras cortas, los programas técnicos y tecnológicos en Colombia, que resultan mejores que muchas carreras profesionales. Entonces, elegir la carrera adecuada de acuerdo con los talentos del estudiante, pero también de acuerdo con las necesidades del mercado laboral en ese momento, es extremadamente importante. Entonces, ¿qué ventajas podría tener una persona que de pronto inicialmente no puede llegar a una carrera profesional? ¿Qué ventajas podría encontrar en las carreras técnicas en términos de costos o de duración? Bueno, en primer lugar, las carreras técnicas y tecnológicas son más cortas, duran solamente 2 o 3 años frente a 4, 5, 6 años de una carrera universitaria. En términos de costos suelen también ser más baratas, menos costosas, pero aquí lo que importa es el tema del retorno, es decir, a lo largo de la vida, cuánto vas a ganar tú descontando cuánto te ha costado pagar por este programa. Y allí es donde vemos que muchas carreras técnicas y tecnológicas tienen retornos más altos que muchas carreras universitarias. Y lo que vemos también es que las empresas tienen demanda por los graduados de estas carreras técnicas y tecnológicas, particularmente en las áreas de computación, ingeniería, tecnología, ciencia y finanzas. Es decir, el sector productivo está buscando a los graduados de estos programas. Pues eso es muy importante para quienes piensan estudiar una carrera técnica o por lo menos encontrar allí una posibilidad de enganche en el mundo laboral. ¿Y hay suficiente oferta de carreras técnicas en países como Colombia, por ejemplo? Mira, en nuestra región tiene un problema en términos de oferta de carreras técnicas y lo tiene tanto en términos de cantidad de la oferta como de calidad. En términos de cantidad, nuestra región no ha invertido demasiado en las últimas décadas en estas carreras. Estas carreras han entrado tarde al panorama de nuestra educación superior y eso lo vemos en el hecho de que nuestra región es una de las que menos estudiantes tiene en educación superior. Solamente el 9% de estudiantes de educación superior en nuestra región forman parte de estos programas técnicos o tecnológicos. Colombia es una excepción. Colombia es el país de la región donde este porcentaje de estudiantes de educación superior en programas técnicos y tecnológicos es el más alto, es prácticamente 1/3 de todos los estudiantes de educación superior. Entonces hay un problema en términos de la cantidad de la oferta, pero también hay un problema en términos de la calidad, porque así como hay programas que son muy buenos, carreras técnicas que son muy buenas y con retornos muy altos, también hay otras que tienen retornos negativos, es decir, donde el estudiante ni siquiera recupera la inversión que hizo en el programa. Entiendo. ¿Ustedes han medido el porcentaje de deserción en carreras técnicas? Porque en Colombia, por lo menos, sabemos que en las carreras profesionales es demasiado alto. Exactamente, y ese es un tema muy interesante, Víctor, porque en general los estudiantes que asisten a las carreras técnicas son estudiantes más desventajados.
que las que van a las carreras universitarias. Son estudiantes que provienen de hogares más humildes, que tienen cargas familiares, que trabajan mientras estudian. Y sin embargo, pese a esa desventaja, los estudiantes de carreras técnicas tienen tasas de graduación más altas que las de programas universitarios. Y esto es tremendamente importante porque la mitad de los estudiantes de la educación superior en nuestra región son personas que comienzan y no acaban una carrera tradicional. Entonces, estos buenos resultados académicos de los programas cortos son definitivamente una característica muy promisoria de estos programas. Entiendo. Eso comparando a las carreras técnicas y tecnológicas con las carreras profesionales, pero cuando comparamos a esos jóvenes con los que apenas culminaron la secundaria, el bachillerato, inclusive no alcanzaron a terminar esos estudios preliminares, ¿cómo les va en la vida a los que pudieron hacer una técnica frente a los que no lo lograron? Bueno, si tú comparas una persona que pudo hacer una técnica frente a uno que solamente acabó la escuela secundaria, la persona que hizo la técnica gana un 45% más en promedio, tiene una tasa de desempleo menor y tiene mucha más probabilidad de conseguir un empleo en el sector formal de la economía. Y esto, por supuesto, es muy importante porque casi la mitad de la fuerza laboral de nuestra región es informal. Es decir, estos programas son una buena inversión. Y si tenemos en cuenta que los estudiantes que comienzan estos programas son estudiantes típicamente desventajados, la promesa de esta inversión es aún mayor. ¿Qué alternativas habría para resolver o empezar a resolver estos problemas de desempleo juvenil? Ustedes desde el Banco Mundial que tienen tantos estudios, pero no solo pensando en los gobiernos, también pensando en las instituciones educativas y en los mismos jóvenes, ¿no? Porque en Colombia nos han dicho que hay unos problemas relacionados con lo que están demandando las empresas y la capacitación que se está brindando desde las universidades o desde las instituciones de educación, lo que se llama la formación para el trabajo. ¿Cómo podemos entre todos resolver el tema del desempleo juvenil? Mira, Víctor, tú estás mencionando algo muy interesante, que es el desencuentro entre la oferta y la demanda de empleados calificados. Entonces, en el mundo, el 24% de los empleadores tiene problema para encontrar al tipo de empleado que están buscando. En América Latina es el 32%. Nuestra región es la que más problemas tiene en este sentido. Y lo que eso nos dice es que hay un desencuentro entre lo que el sistema educativo produce y lo que el sistema productivo requiere. Y ahí es donde estos programas cortos pueden ser sumamente importantes. Por un lado, porque pueden responder a las necesidades de las empresas, pero por el otro lado, porque le pueden dar empleo rápido a gente que lo necesita. Y ya sabemos que con la pandemia, tristemente, hay mucha gente que ha perdido su trabajo y que necesita urgentemente encontrar un trabajo nuevo. Por el otro lado, hay empresas que están buscando gente con estas competencias. Y así como la pandemia destruyó muchos empleos, también abrió otros. Abrió otros empleos en áreas relacionadas con automatización, plataformas electrónicas, habilidades analíticas, trabajo remoto, trabajo online. Entonces, el sector privado está buscando gente que tenga estas competencias y hay gente que está buscando trabajo. Entonces, los programas cortos parecen ser precisamente los que nos vaya a permitir resolver esta brecha. Y por eso creemos que es el momento, claro. Por eso creemos que es el momento realmente de apostar a estos programas cortos. A los programas cortos, como dice usted. Una última pregunta, porque no la quiero dejar ir sin que de pronto, si las tuviera, ¿no? Algunas recomendaciones para los jóvenes que la están viendo en este momento y que quieren engancharse, que quieren ser exitosos profesionalmente, que quieren estudiar lo que efectivamente se necesita hoy en día. Lo que yo les diría es, miren lo que el mercado está buscando. No tomen una decisión sin saber qué es lo que el mercado y las empresas están buscando. Es importante elegir una carrera para la cual tú te sientas competente y para la cual sientas que eres talentoso. Pero también es muy importante elegir una carrera en la cual vayas a encontrar trabajo, porque tú vas a invertir tiempo y recursos propios y de tu familia en adquirir esta educación. Entonces, mira qué es lo que están buscando las empresas. Los mejores programas tradicionales, universitarios, técnicos, tecnológicos, son los que más interactúan con el sector privado y por lo tanto son aquellos donde mejores oportunidades laborales vas a encontrar. Doctora Ferreira, le agradecemos muchísimo, la verdad muy entretenida, muy enriquecedora esta charla con usted. Le deseamos muchos éxitos y esperamos tenerla por aquí nuevamente en Signo Pesos en Colombia. Gracias y que tenga una feliz noche.
Muchas gracias a usted. Feliz noche. La educación, la formación de los jóvenes también muy importante para reducir el desempleo juvenil. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que una compañía del sector de los call centers está ofreciendo más de 2.000 vacantes a propósito de empleos. En segundos, los detalles. Como siempre a esta hora de la noche a Juan Fernández, quien nos trae información muy útil, muy importante del mundo empresarial. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de vías férreas y mire, según información de Reuters, lo que está pasando entre Drummond, esta compañía de carbón estadounidense que desde la década de 1990 está en el negocio en Colombia y con una operación concentrada en el departamento del Cesar, donde debe tener unas reservas de unas 1.200 millones de toneladas, y Glencore, también una empresa de carbón cuya filial en Colombia es el grupo Prodeco, y que hizo esa oferta por más de 230 millones de dólares para quedarse con las participaciones del Cerrejón, de BHP y de Anglo American. Glencore y Drummond tienen participaciones cercanas al 40% en el ferrocarril de Fenoco, que es el que va desde el municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar, hasta Santa Marta. Es una línea activa de unos 245 kilómetros. Reuters señala que Drummond está solicitando al gobierno colombiano, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, obligar a Glencore a vender su participación en ese ferrocarril. La razón para la compañía tiene que ver con que eso evitaría que se ponga en una potencial desventaja a otras compañías mineras. Juan, ¿y cómo funcionan cada una de estas empresas y cuál es la importancia de su infraestructura? Pues mire, Víctor, Glencore, que es importante explicarlo, es quien controla la terminal de Puerto Nuevo en el departamento de Magdalena y el canal de acceso que usa Drummond para sus exportaciones, pero recuerde que Glencore anunció que devolvería a Colombia las concesiones para las minas que opera Prodeco. Si es así, pues Glencore no necesitaría el tren, inclusive el puerto, pero de cerrarse ese negocio con el que Glencore espera quedarse con el Cerrejón, pues necesita infraestructura y pues para Drummond es también importante. En esa información de Reuters, Glencore puede tener veto, dicen ellos, sobre las decisiones sobre Fenoco. Por eso exige la venta, que debería ofrecerse primero a ellos o a quien se haga cargo de los títulos mineros de la empresa en el Cesar. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre Fenoco y el futuro en la propiedad de esta vía férrea. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.834 pesos con 66 centavos, bajó 7 pesos con 26 centavos el dólar. Petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo una caída de 0,75%, se ubicó en $78 con 50 centavos por barril, pero sí que pegadito a los $80. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.745.000 pesos la carga. Para mañana, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,73%, lleva varios días de racha positiva nuestro mercado de acciones. La que más subió, la acción más valorizada, Avianca, con ganancia del 12,07%, y la acción que más cayó fue Cemex Latam Holdings, que tuvo un retroceso de 1,69%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La compañía Conecta, que se especializa en servicios de atención al cliente, call center y BPO, está ofreciendo 2.500 vacantes para que usted tenga en cuenta. Son empleos temporales en Bogotá y Medellín para jóvenes con bachillerato o carreras técnicas y tecnológicas. Los empleos exigen algo de experiencia en atención al cliente, ventas y cobranzas. La mayoría de las vacantes son para atender clientes en español, pero también hay unas 300 oportunidades para jóvenes que hablen inglés, que dominen este segundo idioma. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.